Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar con la presencia y la participación de la magíster Fátima Zambrana Almaraz. Ella es investigadora del CESU y también cuenta con una maestría en Economía que estudió en la Universidad de Valladolid, en España. Fátima, muy contento de contar contigo y bienvenida. Gracias, Silvano. Es de verdad un gusto finalmente poder tener este espacio contigo de diálogo. Gracias por la invitación. Bueno, con la magíster Fátima Zambrana, el día de hoy vamos a conversar de economía del cuidado. Un tema no solamente interesante, sino extremadamente importante y necesario. El cuidado tiene muchas aristas y va de la mano de la sostenibilidad. Ambos se apoyan mutuamente. El cuidado hacia la casa común, que es la tierra, el cuidado hacia las personas más vulnerables, pero más precisamente, en este caso, el cuidado que se da dentro del hogar, con la distribución de roles, funciones y responsabilidades. Así que, Fátima, para empezar el programa y a manera de contextualizar la temática, ¿qué se entiende por tareas de cuidado? Eso. Cuando hablamos de cuidado, estamos hablando de la gestión y el mantenimiento de las actividades que realizamos cotidianas en la vida, ¿no? Y que estas son fundamentales, son acciones y actividades fundamentales que permiten la reproducción de la vida, la sostenibilidad de la vida y propiamente la vida en sociedad también, ¿no? Entonces es sumamente importante porque estamos hablando dentro de este grupo, digamos, de tareas de cuidado que estamos hablando, el cuidado material, el cuidado emocional, el cuidado económico, ¿no? Cuando hablamos nosotros principalmente del cuidado material, nos estamos haciendo referencia a las tareas que se realizan en el hogar, como por ejemplo cocinar, lavar, planchar, cuidar a los niños, cuidar a personas ancianas, también implica el cuidado a personas enfermas, personas con discapacidad, todos los cuidados posibles en este ámbito, ¿no? Cuando hablamos también de cuidado que no está ajeno a esto, el cuidado emocional, por ejemplo, implica el dar afecto, soporte, el cariño, ¿no? Ahora es importante porque son aspectos tan fundamentales, pero que están completamente invisibilizados como un trabajo, ¿no? Ahora, claro, va a depender cómo se define trabajo y justamente ahí es donde entra la economía feminista y economía del cuidado para abordar cómo debe entenderse el trabajo. Pero bueno, si estamos considerando que al realizar todas estas actividades del hogar se requiere tiempo, se requiere energía, se requiere conocimiento también, ¿no? Porque bueno, uno aplica todo lo que uno es para poder realizar estas actividades. Entonces es importante hablar del tema del cuidado como un tema central en la sociedad, no como un tema netamente privado, sino también público. Y además, cabe aclarar que estamos hablando de un trabajo que puede ser, porque hay trabajo del cuidado remunerado, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, nosotros contratamos una enfermera o una trabajadora del hogar, una niñera, o pagamos una guardería para los niños. Estos son trabajos del cuidado, evidentemente, pero son remunerados. Y a lo que nos estamos refiriendo en este caso en específico es al trabajo no remunerado que es realizado primordialmente por las mujeres dentro del ámbito del hogar. El hogar sigue siendo la célula madre de nuestra sociedad, donde se van formando personas. Entonces, realmente, algo ya has anticipado, pero ¿por qué es importante preocuparnos y hablar de los cuidados? Son varios puntos. Yo diría, primeramente, que las tareas del cuidado son, como decía, centrales para la sostenibilidad de la vida. Por tanto, son centrales en la sociedad y en el bienestar, ¿no? Eso por un lado. Entonces, obviamente hay que prestar atención qué es lo que requiere las tareas del cuidado para poder mejorar las condiciones de la sociedad y poder mejorar entonces el bienestar, ¿no? Entonces hay que ir prestando atención justamente a las necesidades
de las personas que ejercen estas tareas del cuidado. Por otro lado, creo que es central porque los cuidados destapan otro tipo de desigualdades, destapan muchas desigualdades, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la desigualdad de género, porque ahí estamos hablando de que específicamente son las mujeres las que por temas de división sexual del trabajo, por temas de educación, son las que dedican más tiempo a estas actividades, ¿no? Entonces, lógicamente, que un día tiene 24 horas y la mujer dedica 7 horas a trabajos del cuidado, digamos, a los niños, una atención a los niños, entonces tiene menos tiempo para dedicarse a otras actividades, ¿no? Entonces, estamos hablando de que no tienen tiempo suficiente para educarse, para seguir trabajando, o simplemente para el ocio, o para participar de otras actividades en esferas políticas, o otras esferas más sociales, ¿no? Entonces, realmente las mujeres se ven en una posición de desigualdad frente al hombre en este ámbito. Y tanto es así, Silvano, que hay una encuesta que se realiza, que es la encuesta del uso del tiempo, que en Bolivia no la tenemos todavía, es un desafío pendiente, pero sí es una encuesta que se ha realizado en otros países de la región. En estos otros países, en promedio, que son 15, según este estudio de la CEPAL, 37 horas a la semana la mujer le dedica a las tareas del cuidado. En cambio, el hombre tan solo 13 horas, ¿no? Y si vemos a un trabajo remunerado, es decir, en un sector productivo o mercantil, entonces el hombre se dedica lo que son 39, 40 horas a la semana y la mujer tan solo 17. Entonces, si nos damos cuenta cómo realmente las mujeres se presentan ante una desigualdad total respecto al género por las actividades que realizan en el trabajo del cuidado respecto al hombre, ¿no? Y esto es bien interesante también porque dos de cada 10 hombres, según un estudio de Oxfam también, dicen que en realidad sí, solamente 2 de 10 dicen que sí, el trabajo del cuidado debería ser de corresponsabilidad, o sea, de hombres y mujeres. En tanto, 7 de cada 10 hombres dicen que esta tarea debe ser realizada principalmente por las mujeres, ¿no? Entonces, es una idea de división sexual del trabajo que está muy arraigado todavía en todas las personas, ¿no? En toda la sociedad. Entonces, si estamos hablando de que se dedica a las mujeres mucho más tiempo a un trabajo doméstico, un trabajo no remunerado, un trabajo de cuidados, entonces estamos hablando de que tienen menores posibilidades de inserción laboral, ¿no? Porque necesitan, digamos, flexibilidad de tiempo para poder realizar las tareas del cuidado y además realizar otro tipo de actividad que le genere algún salario. Entonces, ahí también surge otro problema, porque las mujeres pueden tender a insertarse laboralmente, pero en una economía informal. Y sabemos las deficiencias que tiene insertarse en la economía informal también. Por otro lado, si las mujeres únicamente se dedican a las tareas del cuidado, no van a tener una retribución económica, o sea, un salario, por tanto también pone en una situación vulnerable a las mujeres en cuanto a su autonomía económica. Bueno, es un poquito para hablar de las desigualdades de género que se visibilizan, digamos, con el trabajo del cuidado. Otro importante también es la de que no se puede hablar de cuidado sin hablar de esta otra desigualdad, también es la desigualdad de clase o de estratos socioeconómicos, ¿no? Porque en realidad las personas que sí tienen un acceso o que tienen un buen ingreso pueden pagar estos servicios a unas terceras personas, pueden contratar servicios, ¿no? Cosa de que si las personas que no tienen estos ingresos no lo pueden realizar. Entonces ahí también estamos hablando de una desigualdad de ingresos evidente, ¿no? Donde las personas pobres son las que más sufren de esto. Y ahí también genera otro tipo de problemas, ¿no? Como que las mujeres están obligadas a salir con sus hijos al trabajo, ¿no? En condiciones quizás más vulnerables, o no encontrar trabajo porque tienen que ir con sus niños, o de lo contrario, dejar a los niños solos, o dejar a los niños con algún pariente. Entonces ahí genera una situación de vulnerabilidad también para la crianza de los niños, por ejemplo. No, sin mencionar otras tareas del cuidado, como cuidar a personas ancianas, ¿no? O enfermas, que si uno no puede realmente tener los ingresos suficientes para pagar a otra tercera persona, entonces
son usualmente las mujeres las que se dedican, las mujeres de la casa, sea la madre, hermana, la hija, nieta, que se dedican a este trabajo. Entonces, si te das cuenta, Silvano, es realmente un nudo de desigualdades, ¿no? Donde a partir de ahí se pueden visibilizar muchas otras falencias también de nuestra estructura económica. Y también es muy importante hablar de todo esto. Totalmente, sí. Y bueno, entonces, por un lado, nos demuestras niveles de corresponsabilidad y niveles de complementariedades dentro de las tareas en el hogar totalmente desequilibradas. Y hay la parte que ya un poco has introducido como un aspecto, la parte económica. Por lo tanto, ¿de dónde surge un poco desde el ámbito conceptual lo que llamamos economía del cuidado? Economía del cuidado. Bueno, parte desde un debate ya antiguo, feminista, ¿no? Pero creo que el núcleo podría ser esto de la división sexual del trabajo, que hace referencia justamente a la diferencia que existe entre el trabajo que realiza el hombre y el trabajo que realiza la mujer, donde tradicionalmente se considera a la tarea del hombre como el trabajo productivo y que recibe un salario, y a la mujer un trabajo reproductivo que no recibe un salario, ¿no? Bueno, entre todos los debates que existen, uno importante es el debate sobre el trabajo doméstico, donde justamente analizan que cómo se vincula el capitalismo con la división sexual del trabajo, y hablan, ¿no?, de que la clase dominante es el hombre y la clase subordinada es la mujer, y que este trabajo doméstico debería abolirse por completo, ¿no? Y ahora es una visión del poder y la subordinación. Después de esto aparece el debate del trabajo reproductivo, donde en realidad el concepto no varía, ¿no?, del concepto central que estamos hablando, pero se sostiene que este trabajo reproductivo es central porque permite la sostenibilidad de la vida, y que en realidad a través del trabajo reproductivo es que se puede mantener el trabajo productivo, ¿no?, como un elemento central. Y esto se pone bien en debate, digamos, que la mujer presenta, sí, una posición subordinada respecto a los hombres, y que presenta también una inserción laboral desigual, ¿no?, por un trabajo que realiza tan importante que permite la reproducción que reproduce para poder fomentar el trabajo productivo, ¿no? Entonces, lamentablemente aquí ya hablan de que este trabajo es central, pero sin embargo es completamente invisible y no es valorado. A partir de ahí ya, que son estos tal vez debates un poco más abstractos, se aterriza más en la economía feminista, economía del cuidado, donde ya se ve cómo debería insertarse concretamente estas variables de género en el análisis económico, en indicadores económicos concretos. Y ahí nace, por ejemplo, que cómo debería contabilizarse el trabajo de las mujeres, de trabajo del cuidado en las cuentas nacionales, ¿no? Porque estamos diciendo que si nosotros contratamos a una persona, una enfermera, digamos, que realice este trabajo, se está haciendo un intercambio monetario, hay un estímulo económico, ¿no? Entonces eso se considera en las cuentas nacionales, se considera. En cambio, si lo realiza la madre, si lo realiza la hija o la nieta o cualquier otra persona, entonces eso no está visibilizado de ninguna manera. Entonces ahí se puede hablar, digamos, de una falencia, ¿no?, en las cuentas nacionales. Bueno, aunque tal vez mi amigo estimado Oscar Segada me va a llamar la atención, pero porque siempre cuando le hablaba de otras economías posibles me decía, hay una sola economía, porque él justamente decía, la economía tiene que contemplar todos estos aspectos. Pero a ver, Fátima, ¿qué tipo de provocación, qué tipo de crítica la economía del cuidado lanza a la economía convencional? Es bien interesante eso que acabas de mencionar, Silvano, porque muchas veces lo hemos conversado también, porque la vida es compleja, ¿no? Entonces hay muchos factores y muchas variables que deberían analizarse justamente para entender la economía de una forma más integral, ¿no? Tomando aspectos que no se consideraban anteriormente. Ahí nace también la que hablábamos, la economía circular, economía social y solidaria, y bueno, entre esos
entre esas otras corrientes nace también, ¿no?, la economía feminista. La economía feminista, hablo de la economía feminista porque es el marco sobre el cual se habla para hablar de la economía del cuidado, ¿no? Y la economía feminista pone el énfasis en reconocer a las variables de género en el análisis de la economía, ¿no? Justamente porque habla de que los hombres y las mujeres no tienen igualdad de condiciones en la inserción laboral, por ejemplo, o que no responden de igual manera a los estímulos económicos. Y esto porque se habla desde la economía convencional de un homo economicus, ¿no?, que es un ser completamente racional, que busca maximizar sus beneficios o maximizar su función de utilidad respecto a los estímulos económicos. Entonces la economía feminista critica esto, porque dice que no necesariamente es de esta forma, no somos completamente seres racionales y hay otras variables que no son necesariamente variables económicas, ¿no?, a las que responder. Entonces, centralmente pone de manifiesto que lo central en una economía no es el mercado y que no existe la asignación perfecta de recursos, sino que lo central realmente es la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y ahí entonces salta a la luz que lo central no es la reproducción del capital, sino la reproducción de la vida, la sostenibilidad de la vida, pero que sí están interconectados, que sí es necesaria esta interdependencia entre este sector, el factor productivo y el factor reproductivo, ¿no?, que tienen que estar igualmente vinculados. Otra situación que también pone de manifiesto la economía feminista, a través de la cual entra la economía del cuidado, es justamente el concepto de trabajo, ¿no?, que se tiene que analizar y replantear que el trabajo no es solamente aquello que te da un ingreso económico, sino también aquello que te genera, o que te produce hacer una actividad con energía, que requiere tiempo, que requiere conocimiento, ¿no? Entonces, todo eso, y que, bueno, el hogar no es estático, ¿no?, ni es homogéneo, sino que tiene muchas variables complicadas de analizar, pero siempre considerando la sostenibilidad de la vida como el centro principal. Tengo entendido, Fátima, que se ha creado una plataforma de corresponsabilidad social y pública del cuidado. Y bueno, y también en el CESO estamos llevando adelante un curso corto del que seguramente nos vas a hablar. Bueno, pero empecemos por la plataforma. ¿Qué tipo de actividades se realizan en esta plataforma? La Plataforma Nacional de Corresponsabilidad Social y Pública del Cuidado nace un poco con esta inquietud de, por un lado, visibilizar este trabajo que realizan las mujeres y fomentar acciones que sensibilicen a la gente y que se pueda crear servicios también públicos para personas que no tienen el acceso necesario a estos servicios de cuidado, ¿no?, de manera que haya una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Entonces, nace con unas más de 20 organizaciones e instituciones de todo el país que pretenden justamente hacer esto. Entonces, constantemente estamos realizando distintas actividades, entre folletos, cuadernillos, este tipo de actividades que estamos realizando ahora también, por ejemplo, y entre una de esas actividades está el curso corto que hemos realizado, o que estamos terminando en realidad en el CESU, que es sobre Introducción a la Economía del Cuidado. Primeramente se ha pensado en realizar este curso para personas que están asociadas a la plataforma, un poco para justamente homogeneizar quizás el conocimiento y apuntar a un mismo lado, ¿no? Se ha realizado con 5 personas, 5 docentes excelentes, Claudia Arce, Fernanda Vanderlei, Ivonne Fara, Flavia Marco y Vivian Schwartz, que son docentes que han trabajado mucho y tienen mucha experiencia en estos temas de desarrollo, de economía feminista, economía del cuidado. Entonces, estamos culminando este curso. La verdad es que ha sido un éxito y estamos esperando, había mucha demanda, estamos esperando el siguiente año poder realizar una segunda versión, y por qué no pensar en un diplomado o en alguna especialidad, porque estamos viendo que la demanda también lo requiere así.
son instituciones que tienen amplia experiencia, no quiero mencionarlas por no olvidarme de ninguna, pero en este curso especialmente han participado WeEffect, Ciudadanía, el CESU, el IFI también, ¿no? Un poco apoyando, pero claro, con el paraguas que tenemos a través de la plataforma. Yo capto que, digamos, para lograr un mayor y mejor impacto de todo lo que se propone a partir de esta plataforma, necesitamos cambiar nuestra mentalidad, necesitamos tal vez dialogar para encontrar una visión de desarrollo de nuestra sociedad mínimamente común. Entonces quedan muchos desafíos pendientes. Muchos desafíos desde entender que es un trabajo que debe ser valorado, ¿no? Porque es central en la sostenibilidad de la vida. Uno por ese lado, y además también entender que si no existiese este trabajo, tampoco existiría el trabajo productivo, que es al que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, ni siquiera nos imaginamos pensar que no vamos a comer, no vamos a realizar o cuidar a los niños, o sea, ni siquiera lo imaginamos porque está tan intrínseco que ni siquiera lo valoramos. Entonces, parte por el desafío de la sociedad en general de valorar este trabajo, parte por dejar de pensar que es un problema netamente privado, sino que también es un problema colectivo que hay que solucionar, porque estamos hablando justamente de toda una sociedad, y que además el cuidado es considerado como un derecho. Entonces, al ser considerado un derecho de cuidar y ser cuidado, entonces implica que el Estado debe ayudar en esto por ser un garante de derechos. Pero para esos hay muchos desafíos. Silvano, como decía hace un momento, la encuesta de uso del tiempo, por ejemplo, que se realiza en otros países, no se realizó todavía en Bolivia. Estamos todavía con ese desafío pendiente, ¿no? Para ver justamente, concretamente, cuántas horas le dedican más las mujeres a los hombres, o para poder tomar medidas concretas sobre el apoyo que se requiere en este sentido. Siempre pensando, lógicamente, en una corresponsabilidad, ¿no? Corresponsabilidad entre los miembros de un hogar, ya sean hombres y mujeres, hijos o hijas, o sea, pero dentro del hogar, y también esa corresponsabilidad social entre instituciones, entre empresas que colaboren con esta prestación de servicios, y también desde el marco estatal, ¿no? Que sea una corresponsabilidad entre distintos actores, no solamente en un ámbito privado. Muchísimas gracias, Fátima. Silvano, a ti. Bueno, estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con la magíster Fátima Zambrana Almaraz. Ella nos ha hablado de la economía del cuidado, un tema sumamente interesante y desde luego necesario. A partir de ahí, no solamente tener estas nociones, este conocimiento de aspectos que son parte de nuestra economía, son parte de nuestra sociedad, ir preocupándonos mayormente por salvaguardar la vida, es decir, preocuparnos del cuidado, el cuidado de la vida, el cuidado de la comunidad de vida, de la humanidad, de la casa común. Y todo parte del hogar donde podemos formar personas distintas, podemos formar corazones y cerebritos distintos. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Hasta la próxima oportunidad. Muy buenas noches.